Desperté con el olor a humo flotando en el aire. Al principio pensé que venía de la cocina, que tal vez Elena había quemado algo preparando el desayuno. Pero cuando abrí las cortinas de mi habitación, vi mi vestido de madrina tirado en el jardín trasero, completamente destruido por las llamas que aún despedían pequeñas columnas de humo gris. Mis piernas temblaron mientras bajaba las escaleras. Cada paso resonaba en esa casa que una vez fue mía, pero que ahora se sentía como territorio enemigo. El vestido azul marino que había elegido con tanto cuidado para la boda de mi primo la semana pasada estaba reducido a cenizas y tela chamuscada. Fue entonces cuando vi el papel doblado debajo de una piedra, junto a los restos humeantes. Lo tomé con manos temblorosas y reconocí inmediatamente la letra perfecta de Elena. Ahora tienes algo que combina con tu vida, cenizas. Me quedé ahí parada, descalza sobre el pasto húmedo de rocío, sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago. No era solo el vestido, era todo lo que representaba. Era la confirmación de que mi nuera me odiaba tanto que había llegado al punto de quemar mis pertenencias como si fuera basura. Hacía 2 años que vivía esta pesadilla silenciosa. Desde que murió Roberto, mi esposo, todo cambió. Elena había esperado exactamente 4 meses después del funeral para comenzar su campaña contra mí. Primero fueron comentarios sutiles. Fátima, tal vez deberías descansar más, te ves muy cansada. O cuando llegaban visitas, no se preocupen por la abuela, está pasando por una etapa difícil. Ricardo, mi único hijo, se había vuelto sordo a todo. Su esposa había perfeccionado el arte de hablar dulcemente mientras me clavaba puñales invisibles. En las cenas familiares, Elena servía mi plato con una sonrisa radiante mientras susurraba: come despacio, Fátima, a tu edad hay que tener cuidado con la digestión. El mes pasado había sido especialmente cruel. Durante la celebración del cumpleaños de Miguel, mi nieto de 8 años, Elena había organizado todo sin consultarme. Cuando llegué con el regalo que había comprado, ella dijo frente a todos: «Ay, Fátima, qué pena que no coordinamos. Ya tenemos 3 de esos juguetes». La humillación se sintió como un bofetón público. Pero quemar mi vestido era diferente. Era una declaración de guerra. Entré a la casa sosteniendo el papel arrugado en mi mano. Elena estaba en la cocina, preparando café con esa tranquilidad que solo tienen las personas que duermen con la conciencia tranquila. Llevaba puesta una bata de seda rosa que Roberto me había regalado para nuestro aniversario número 40. «Buenos días», Fátima me dijo sin voltear. «Espero que hayas dormido bien». «¿Quemaste mi vestido?», le pregunté directamente. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Elena se dio la vuelta lentamente, con esa sonrisa que había aprendido a temer. «¿Tu vestido? Ay, no sé de qué hablas. Tal vez algún vándalo entró al jardín. Deberías reportarlo a la policía». Sabía que negarlo era parte de su juego. Siempre dejaba espacio para la duda, siempre tenía una excusa plausible. Era experta en hacer que sus crueldades parecieran coincidencias desafortunadas. «Hoy es un día importante», continuó Elena, sirviéndose café en mi taza favorita, la que Roberto me había traído de nuestro viaje a París. «Ricardo ya habló con el abogado. Todo está listo para la transferencia». Ahí estaba, la razón detrás de todo. Los 80 millones que Roberto había dejado en herencia. El dinero que había prometido transferir hoy mismo, dividido entre Ricardo y Elena para asegurar el futuro de Miguel. Subí a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Mis manos temblaban mientras abría el cajón de mi cómoda, donde guardaba los documentos de la transferencia. Todo estaba en orden, firmado y listo. Solo faltaba mi presencia en el banco a las 3 de la tarde. Me senté en la cama que había compartido con Roberto durante 43 años y por primera vez en meses, dejé que las lágrimas corrieran libremente. No lloraba por el vestido. Lloraba por la mujer en la que me había convertido, invisible, tolerada, esperando mi propia muerte para dejar de ser una molestia. Pero mientras secaba mis lágrimas, algo cambió dentro de mí. Quizás fueron las cenizas de mi vestido, o tal vez la arrogancia de Elena pensando que había ganado, o quizás fue recordar las palabras que Roberto me susurró en su lecho de muerte. «Fátima, eres más fuerte de lo que crees». Tomé mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses, pero que nunca había tenido el valor de usar. Cuando la voz profesional contestó del otro lado, dije con una claridad que me sorprendió: «Necesito contratar sus servicios».
Creo que mi nuera no es quien dice ser. ¿De dónde eres? Comenta tu ciudad para ver si hay más personas que se sienten identificadas contigo. El investigador privado se llamaba Eduardo Mendoza y tenía una voz que transmitía seriedad sin ser intimidante. Me citó en su oficina para el día siguiente, pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el vestido quemándose y escuchaba la risa de Elena resonando en los pasillos. A la mañana siguiente, Elena estaba especialmente dulce durante el desayuno. Fátima, querida, tienes ojeras terribles. ¿Estás tomando tus pastillas para dormir? Preguntó mientras untaba mermelada en su tostada, usando el cuchillo que había sido de mi madre. Dormí bien, mentí, removiendo mi café sin ganas de probarlo. Es que a tu edad, el insomnio puede ser muy peligroso, continuó, como si fuera mi doctora personal. Ricardo está preocupado por ti. Ayer me comentó que tal vez deberías considerar un lugar más apropiado para personas de tu edad. Ahí estaba otra vez, esa forma que tenía de plantar semillas de dudas sobre mi capacidad mental, de hacerme parecer una carga. Lo había estado haciendo sistemáticamente durante 2 años, y Ricardo, cegado por el amor, no se daba cuenta. Mamá, ¿estás bien? Ricardo entró a la cocina ajustándose la corbata. A los 42 años, seguía siendo mi niño, aunque ahora parecía más delgado, más tenso. Elena me dijo que anoche no dormiste. Tu madre está pasando por una etapa difícil, intervino Elena, acariciando el brazo de Ricardo. Es normal después de una pérdida tan grande como la de tu padre. Me mordí la lengua para no explotar. Elena había convertido mi dolor en una herramienta para manipular a mi hijo. Cada vez que yo intentaba expresar una opinión o mostrar desacuerdo, ella lo atribuía a mi estado emocional frágil. Ricardo, ¿podrías acompañarme al banco esta tarde? Le pregunté, necesitando tener a mi hijo cerca durante la transferencia. Ay, amor, ¿no recuerdas? Elena se dirigió a Ricardo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Hoy tienes la junta importante con los inversionistas japoneses. No puedes cancelarla. Por supuesto que había una junta. Siempre había algo que impedía que Ricardo y yo pasáramos tiempo juntos. Elena había perfeccionado el arte de mantenerlo ocupado, de crear emergencias laborales o sociales que requerían su atención inmediata. Es verdad, mamá. Lo siento mucho, pero esta junta puede cambiar todo el futuro de la empresa. Ricardo se acercó y me besó la frente. Pero Elena te acompañará, ¿verdad, amor? Elena sonrió como si acabara de ganar la lotería. Por supuesto. Será un placer acompañar a Fátima en este momento tan importante. La idea de estar sola con Elena en el banco me revolvió el estómago, pero asentí. No tenía opción. Después de que Ricardo se fue al trabajo, Elena desapareció durante horas. La escuché hablando por teléfono en su habitación, pero su voz era tan baja que no pude distinguir las palabras. Solo captaba el tono, urgente, casi desesperado. A las 2 de la tarde, me arreglé con mi mejor vestido negro y los aretes de perlas que Roberto me había dado en nuestro primer aniversario. Si iba a entregar el dinero de mi vida, al menos lo haría con dignidad. La oficina de Eduardo Mendoza estaba en un edificio discreto del centro. Cuando llegué, me recibió un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y ojos que parecían haber visto demasiado. Señora Fátima, siéntese por favor, me dijo, señalando una silla de cuero frente a su escritorio. Cuénteme qué la trae aquí. Le conté todo. El vestido quemado, los comentarios venenosos, la forma en que Elena había ido alejando a Ricardo de mí. Eduardo tomaba notas sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. ¿Hace cuánto tiempo están casados su hijo y su nuera? Preguntó. 8 años. Se conocieron cuando Ricardo trabajaba en Monterrey. ¿Y qué sabes sobre el pasado de Elena? Su familia, trabajos anteriores. Me di cuenta de que no sabía nada. Elena siempre había sido vaga sobre su pasado. Decía que sus padres habían muerto en un accidente y que no tenía hermanos. Nunca había visto fotos de su infancia. Nunca había conocido a amigos de antes de Ricardo. Muy poco, admití, sintiendo una punzada de culpa por no haber hecho más preguntas antes. Eduardo se reclinó en su silla. Señora Fátima, en mi experiencia, cuando alguien borra completamente su pasado, generalmente es porque tiene algo que ocultar. Dame una semana. Salí de su oficina con una sensación extraña en el pecho.
Era miedo mezclado con algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. El banco estaba lleno cuando llegué a las 3 en punto. Elena ya estaba ahí, impecable con un traje gris que la hacía ver profesional y confiable. Me saludó con un beso en la mejilla que se sintió como hielo. Fátima, qué puntual. El señor Herrera ya nos está esperando. Durante los siguientes 40 minutos, firmé papeles que trasladaban 80 millones de pesos a una cuenta conjunta a nombre de Ricardo y Elena. Cada firma se sentía como entregar un pedazo de Roberto, un pedazo de nuestra vida juntos. Elena estaba radiante. Esto significa tanto para nosotros, Fátima, para el futuro de Miguel. Cuando salimos del banco, Elena se detuvo en la puerta y me tomó del brazo. Sus uñas se clavaron ligeramente en mi piel. Ahora que ya no tienes de qué preocuparte con el dinero, me dijo con esa sonrisa que helaba la sangre, tal vez es hora de que pienses en simplificar tu vida. Ricardo y yo hemos estado viendo algunas residencias para personas de la tercera edad. Lugares muy bonitos, con gente de tu edad. Esa noche, Elena organizó una cena para celebrar la transferencia. Invitó a los vecinos más chismosos del barrio, como si quisiera que todos supieran que ahora ella controlaba el dinero de la familia. Yo me senté en mi propia mesa, sintiéndome como una invitada no deseada. Fátima ha sido tan generosa, le decía Elena a la señora Martínez, nuestra vecina de enfrente. Después de todo lo que ha pasado, decidió asegurar el futuro de su nieto. Es tan admirable cuando las personas mayores piensan en las nuevas generaciones. La forma en que lo decía hacía parecer que yo era una vieja senil que finalmente había hecho algo útil. Miguel, mi nieto, apenas me dirigió la palabra durante toda la cena. Cada vez que intentaba hablar con él, Elena intervenía con algún comentario sobre sus tareas o sus actividades. Al día siguiente, Eduardo me llamó temprano. Señora Fátima, necesito verla urgentemente. ¿Puede venir a mi oficina? Su voz sonaba diferente, más seria. El miedo se instaló en mi estómago como una piedra fría. Cuando llegué, Eduardo tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio. Siéntese, por favor. Lo que voy a decirle no será fácil de escuchar. Abrió la carpeta y me mostró una fotografía. Era Elena, pero más joven, con el cabello oscuro en lugar del rubio que conocía. Estaba abrazada a un hombre mayor en lo que parecía una boda. Su nuera se llama Elena Vázquez, pero antes fue Elena Morales, y antes de eso, Elena Jiménez. Eduardo habló lentamente, como si cada palabra fuera una bomba. Ha estado casada 3 veces. Todos sus esposos tenían dinero. Todos murieron en circunstancias sospechosas. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Murieron. Carlos Jiménez, su primer esposo, tuvo un accidente en las escaleras de su casa. Tenía 70 años, ella 25. Heredó todo. Roberto Morales, el segundo, murió de un infarto fulminante a los 68 años. También heredó todo. Eduardo me mostró más fotografías, documentos, artículos de periódico. Mi mente luchaba por procesar la información. La mujer que había estado viviendo en mi casa, que había estado criando a mi nieto, era una asesina. Las palabras salieron de mi boca como un susurro. No puedo asegurarlo legalmente, pero los patrones son muy claros. Elena busca a hombres mayores con dinero, se casa con ellos, y después de unos años, ellos mueren. Nunca se puede probar nada porque es muy inteligente. Pero Ricardo no es mayor, él tiene 42 años. Eduardo cerró la carpeta lentamente. Señora Fátima, su hijo no era el objetivo principal. Usted lo era. Esas palabras me golpearon como un rayo. Yo. Elena investigó a su familia antes de conocer a Ricardo. Sabía que Roberto estaba enfermo, sabía que ustedes tenían dinero. Se acercó a Ricardo para llegar a usted. El plan era ganarse su confianza, esperar a que Roberto muriera, y después... No necesitaba que terminara la frase. Entendía perfectamente. Elena había estado esperando pacientemente que yo muriera para heredar todo a través de Ricardo. Pero ahora que usted transfirió el dinero voluntariamente, ya no necesita esperar, continuó Eduardo. De hecho, usted se ha vuelto un problema. Es la única persona que podría cuestionar sus intenciones. Me levanté de la silla tan rápido que me mareé. Tengo que advertir a Ricardo. Señora Fátima, espere, Eduardo me detuvo con gentileza. Necesitamos más evidencia.
Si la confrontamos ahora, ella podría desaparecer y llevarse a su nieto con ella. La mención de Miguel me paralizó. ¿Qué quiere decir? Hay algo más. Eduardo vaciló antes de continuar. Encontré irregularidades en el certificado de nacimiento de Miguel. Las fechas no coinciden con la historia que Elena les contó. Sentí que el mundo se tambaleaba a mi alrededor. ¿Qué tipo de irregularidades? Miguel nació antes de que Ricardo y Elena se conocieran oficialmente. Según mis cálculos, cuando se conocieron, Elena ya tenía un bebé de 6 meses. Regresé a casa en estado de shock. Elena estaba en la cocina preparando la comida, tarareando una canción como si fuera la mujer más feliz del mundo. Al verme, sonrió con esa dulzura falsa que ahora me provocaba náuseas. Fátima, te ves pálida. ¿Te sientes bien? Solo estoy cansada, logré decir. A tu edad es normal. Por eso Ricardo y yo pensamos que sería mejor que tuvieras menos responsabilidades. Elena siguió picando verduras sin mirarme. De hecho, encontramos una residencia preciosa. Tiene jardines, actividades para personas de la tercera edad, atención médica a las 24 horas. Era como si estuviera hablando de sacrificar a un animal viejo. Su naturalidad para planear mi destierro me heló la sangre. ¿Y Miguel? Pregunté, necesitando confirmar mis sospechas. Miguel estará mejor sin confundirse con demasiadas figuras maternas. Elena dejó de picar y me miró directamente. Los niños necesitan estabilidad, no abuelas que los confunden con historias del pasado. Esa noche, cuando Ricardo llegó del trabajo, Elena ya había preparado el terreno. Amor, tu mamá se ve muy mal últimamente. Hoy la vi hablando sola en el jardín. Era mentira, pero Ricardo me miró con preocupación. Mamá, ¿estás bien? Estoy perfectamente, respondí, pero mi voz sonó temblorosa incluso para mí. Elena se acercó a Ricardo y le susurró algo al oído. Vi cómo la expresión de mi hijo cambiaba, como la duda se instalaba en sus ojos. Esa noche, mientras Elena y Ricardo conversaban en susurros en su habitación, me di cuenta de que estaba completamente sola en una casa llena de enemigos. Los siguientes días fueron una pesadilla silenciosa. Elena había intensificado su campaña para hacerme parecer incapaz. Dejaba las llaves del gas medio abiertas y después las descubría frente a Ricardo. Amor, tu mamá está olvidando cerrar la estufa. Es muy peligroso. Movía mis medicamentos del lugar y después me preguntaba si había tomado mis pastillas, creando dudas sobre mi memoria. Una mañana encontré sal en mi café en lugar de azúcar. Ay, Fátima, ¿estás segura de que no fuiste tú? A veces cuando estamos distraídos. Pero lo que más me dolía era ver cómo Miguel se alejaba de mí. Elena le había estado llenando la cabeza con mentiras sutiles. Abuela Fátima está muy triste desde que murió el abuelo. Es mejor que no la molestes mucho. Eduardo siguió investigando y cada día traía revelaciones más perturbadoras. Me citó en un café lejos de mi casa para evitar sospechas. Señora Fátima, confirme mis sospechas sobre Miguel, me dijo mientras removía su café nerviosamente. El niño no es hijo de Ricardo. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo me destruyó. ¿Estás seguro? Elena llegó a la ciudad ya embarazada. Se inventó una historia sobre un trabajo temporal en otra ciudad para explicar su ausencia durante los primeros meses de embarazo. Ricardo nunca sospechó porque cuando se conocieron, ella ya había regresado con el bebé. ¿Quién es el padre verdadero? Eduardo sacó otra fotografía. Se llama Andrés Maldonado. Fue su novio antes de venir aquí. Lo abandonó cuando supo que no tenía dinero. La fotografía mostraba a un joven que se parecía increíblemente a Miguel. Los mismos ojos, la misma forma de la cara. Era imposible negar el parecido. Hay algo más, Eduardo vaciló. Andrés murió hace 3 años. Accidente automovilístico. Muy conveniente para Elena, porque era la única persona que podía desmentir su historia. Sentí que me faltaba el aire. ¿Usted cree que ella? No puedo probarlo, pero los patrones son los mismos. Las personas que podrían exponer a Elena tienden a tener accidentes. Esa noche, Ricardo llegó a casa más tarde de lo usual. Elena había preparado una cena especial y había puesto velas en la mesa. Todo parecía una celebración. ¿Qué celebramos?, pregunté, tratando de mantener la voz normal. Elena tiene una sorpresa para nosotros, Ricardo sonrió, pero había algo extraño en su expresión. Elena se levantó y sacó un papel de su bolso.
Fátima, Ricardo y yo hemos estado hablando sobre tu bienestar. Encontramos la residencia perfecta para ti. Me extendió un folleto colorido de un lugar llamado Sunset Manor. Las fotografías mostraban ancianos sonrientes en jardines perfectos, pero para mí parecía una prisión disfrazada. Ya hablé con la directora, continuó Elena. Tienen un lugar disponible desde la próxima semana. Será perfecto para ti. Tendrás compañía de personas de tu edad. Atención médica especializada. No voy a ningún lado, logré decir, aunque mi voz temblaba. Ricardo me tomó la mano. Mamá, solo queremos lo mejor para ti. Últimamente has estado muy confundida, muy olvidadiza. En ese lugar tendrás profesionales que pueden ayudarte. Elena había trabajado perfectamente en mi hijo. Había plantado tantas semillas de duda que Ricardo genuinamente creía que yo estaba perdiendo la razón. No estoy confundida, insistí. Estoy perfectamente bien. Mamá, ayer dejaste la puerta principal abierta toda la noche. Ricardo me miró con esa mezcla de amor y pena que me partía el corazón. Era mentira. Yo siempre cerraba esa puerta con 2 vueltas de llave. Era una costumbre de toda la vida. Pero Elena había encontrado la forma de hacer que pareciera mi descuido. También has estado hablando de personas que no existen, añadió Elena con falsa preocupación. Ayer te escuché hablando con alguien llamado Eduardo en el teléfono, pero cuando Ricardo preguntó, dijiste que no conocías a ningún Eduardo. Mi sangre se heló. Elena había estado escuchando mis conversaciones telefónicas. ¿Qué más había? El doctor Ramírez dice que es normal en personas de tu edad, continuó Ricardo. La confusión, la paranoia, los olvidos. En Sunset Manor tienen especialistas en este tipo de problemas. Elena había llevado a Ricardo a un médico cómplice que confirmaba sus mentiras. Todo estaba perfectamente orquestado. No voy a ir a ninguna residencia, dije con más firmeza. Elena y Ricardo intercambiaron una mirada. Había algo planeado, algo que yo no sabía. Mamá, ya firmamos los papeles, Ricardo me dijo suavemente. Es por tu propio bien. Firmaron papeles sin consultarme. Fátima, querida, Elena me habló como si fuera una niña pequeña. En tu estado actual, es mejor que nosotros tomemos estas decisiones. No queremos que te lastimes o que lastimes a alguien más. Era la jugada final. Elena había logrado que Ricardo creyera que yo era un peligro para mí misma y para otros. Con esa justificación, podían internarme contra mi voluntad. Esa noche, mientras ellos seguían discutiendo los detalles de mi traslado, me encerré en mi habitación y llamé a Eduardo. Necesito que trabaje más rápido, le susurré al teléfono. Van a encerrarme en una residencia la próxima semana. Señora Fátima, hay algo que descubrí hoy que no le he contado, Eduardo también susurraba. Elena ha estado comprando medicamentos muy específicos en farmacias diferentes. Medicamentos que en altas dosis pueden simular demencia senil. El horror de lo que estaba escuchando me paralizó. Me está envenenando. Es muy probable. Los síntomas que Ricardo describe coinciden perfectamente con una intoxicación lenta por estos medicamentos. Todo encajaba. La confusión que había estado sintiendo algunas tardes, los olvidos repentinos, la sensación de estar flotando que a veces me daba. Elena me estaba drogando lentamente para que pareciera que perdía la razón. Eduardo, necesito pruebas, le susurré al teléfono mientras escuchaba los pasos de Elena en el pasillo. Si no detenemos esto ahora, me van a enterrar viva en esa residencia. Ya las tengo, me tranquilizó. Mañana voy a traer todo lo necesario para confrontarla. Pero señora Fátima, necesito que haga algo muy importante. Deje de comer y beber cualquier cosa que Elena prepare. Lleve su propia agua. Coma solo alimentos que usted misma abra. Esa noche fingí tomar el té que Elena me había preparado, pero lo derramé discretamente en una planta. Por primera vez en semanas, mi mente se sintió completamente clara. No estaba volviéndome loca. Me estaba siendo envenenada sistemáticamente. Al día siguiente, Elena estaba más dulce que nunca. Fátima, querida, preparé tu desayuno favorito, me dijo, colocando frente a mí un plato de huevos revueltos y jugo de naranja recién exprimido. No tengo hambre, mentí. Pero necesitas mantener tu fuerza para el traslado de mañana, insistió, empujando el plato hacia mí. El doctor Ramírez dice que la malnutrición empeora la confusión mental. La forma en que me hablaba, como si fuera una inválida mental,
me daba náuseas, pero mantuve la compostura. Comeré más tarde. Elena frunció ligeramente el ceño. Era la primera vez que veía irritación real en su cara cuando no obtenía lo que quería. Ricardo apareció en la cocina ajustándose la corbata. Mamá, necesito que firmes estos últimos papeles antes de que me vaya al trabajo. Eran documentos de la residencia. Al leerlos, me di cuenta de que no solo era un internamiento, sino que también le daban a Ricardo poder legal sobre todas mis decisiones médicas y financieras que aún quedaban. No voy a firmar esto, dije con firmeza. Mamá, no compliques las cosas. Ricardo se veía cansado. Ya está todo arreglado. Ricardo, tu madre está teniendo uno de sus episodios. Elena intervino con esa voz suave que había perfeccionado. Es normal que se resista. El doctor Ramírez dice que la negación es parte del proceso. Había convertido cualquier resistencia mía en un síntoma de enfermedad mental. Era diabólico. Después de que Ricardo se fue, Elena se sentó frente a mí con una sonrisa que me heló la sangre. Fátima, creo que ya es hora de que hablemos con honestidad. ¿De qué? Sabes que no tienes opción, ¿verdad? Su voz había perdido toda pretensión de dulzura. Mañana vas a esa residencia, quieras o no, y una vez allí, con la medicación adecuada, tu deterioro mental será muy rápido. Era una amenaza directa. Ya no se molestaba en fingir. ¿Por qué haces esto?, le pregunté. Elena se reclinó en su silla, como si estuviera disfrutando finalmente poder ser honesta. Porque puedo. Porque soy mejor que tú en todo. Porque me merezco esta vida más que una vieja amargada que se aferra al pasado. Miguel no es hijo de Ricardo. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Elena se puso rígida, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. No sabes de qué hablas. Sé exactamente de qué hablo. También sé lo que les pasó a tus esposos anteriores. Elena se levantó lentamente. Ya no era la nuera dulce y preocupada. Era una depredadora evaluando una amenaza. Fátima, creo que estás teniendo un episodio psicótico, dijo con voz firme. Voy a tener que llamar al doctor Ramírez para que venga a evaluarte inmediatamente. Llama a quien quieras, le respondí, sintiendo una calma extraña. Ya no me das miedo. Elena salió de la cocina con pasos rápidos. La escuché hablar por teléfono en voz baja, probablemente organizando mi internamiento de emergencia. Fue entonces cuando sonó el timbre. Eduardo había llegado antes de lo esperado. Señora Fátima, me dijo cuando abrí la puerta. Tengo toda la evidencia que necesitamos. Elena apareció detrás de mí, con el teléfono aún en la mano. ¿Quién es usted? Eduardo Mendoza, investigador privado, se presentó con autoridad, contratado por la señora Fátima para investigar su verdadera identidad. El color desapareció completamente del rostro de Elena. Eduardo abrió su portafolios y sacó una carpeta gruesa. Elena Vázquez, antes Elena Morales, antes Elena Jiménez. 3 identidades, 3 matrimonios, 3 hombres muertos. Y ahora sabemos que Miguel no es hijo de Ricardo, sino de Andrés Maldonado, quien convenientemente murió en un accidente hace 3 años. Elena trataba de mantener la compostura, pero sus manos temblaban. Esto es ridículo. Fátima está teniendo alucinaciones. Ya llamé al doctor. También tengo pruebas de que ha estado administrando sedantes y medicamentos psiquiátricos a la señora Fátima sin su conocimiento, continuó Eduardo implacable, lo que constituye intento de homicidio. En ese momento, Ricardo entró por la puerta trasera. Había regresado de la oficina más temprano de lo usual. Se quedó paralizado al escuchar la conversación. ¿De qué están hablando?, preguntó, mirando confundido entre nosotros. Elena corrió hacia él. Amor, tu mamá contrató a este hombre para inventar historias sobre mí. Su paranoia está empeorando. Pero Ricardo había escuchado suficiente. Su expresión cambió cuando vio las fotografías que Eduardo tenía en sus manos. Miguel no es mi hijo. Su voz era apenas un susurro. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has vivido situaciones donde alguien cercano te manipuló de esta manera? Comenta para ver si hay alguien más que se identifique con tu historia. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia resonó contigo, porque algo en ella te tocó, te dolió o te recordó que no estás sola. En este canal contamos verdades que muchas esconden, historias que merecen ser escuchadas. Suscríbete ahora y acompáñanos, porque aquí cada historia tiene un lugar.
Y tú también. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo tenía la fotografía de Andrés Maldonado en sus manos, comparándola mentalmente con Miguel. La semejanza era innegable. Elena, su voz temblaba. Dime que esto no es verdad. Elena había perdido su compostura perfecta. Sus ojos se movían desesperadamente entre Ricardo, Eduardo y yo, como un animal acorralado buscando una salida. Amor, no les creas. Tu madre está desesperada. Inventó todo esto para no ir a la residencia. Trató de acercarse a Ricardo, pero él retrocedió. Andrés Maldonado. Ricardo leyó el nombre en la parte trasera de la fotografía. ¿Quién es Andrés Maldonado? Elena. Nadie importante. Un exnovio de hace años. Esto no significa nada. Eduardo intervino con voz calmada pero firme. Señor Ricardo, tengo documentos que prueban que Elena estaba viviendo con Andrés Maldonado cuando quedó embarazada. Tiene el certificado de nacimiento original de Miguel, donde aparece Andrés como el padre. Ricardo se dejó caer en el sofá como si le hubieran cortado las piernas. 8 años, murmuró. 8 años criando a un hijo que no es mío. Pero tú eres su padre en todo lo que importa. Elena gritó con desesperación. ¿Qué importa la sangre? Tú lo criaste, tú lo amas. Lo que importa es que me mentiste. La voz de Ricardo se volvió fría. Me mentiste sobre algo fundamental. Elena se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Su siguiente movimiento fue predecible: intentar crear una nueva emergencia para distraer la atención. Ricardo, tu madre necesita ayuda urgente. Mira lo que está haciendo, contratando investigadores privados, inventando historias demenciales. Necesitamos internarla hoy mismo. Pero Ricardo ya no la escuchaba. Tenía los ojos fijos en otra fotografía que Eduardo le había entregado. Era Elena con su primer esposo, Carlos Jiménez. ¿Estuviste casada antes?, preguntó. Fue hace mucho tiempo. No importa. 3 veces. La voz de Ricardo se alzó. Eduardo dice que estuviste casada 3 veces y que todos tus esposos murieron. Elena se dirigió hacia la puerta, pero Eduardo la bloqueó. Señora, creo que debería quedarse para explicar algunas cosas. No tengo que explicarle nada a nadie. Elena había abandonado completamente su máscara dulce. Ricardo, vámonos. Ahora mismo. No voy a ningún lado hasta que me digas la verdad. Ricardo se puso de pie. Mataste a tus esposos anteriores. Eso es ridículo. Eduardo abrió otra carpeta. Tengo aquí los reportes médicos de Carlos Jiménez y Roberto Morales. Ambos tenían excelente salud antes de morir. Ambos testaron positivo para altas concentraciones de digoxina en sus sistemas. ¿Qué es digoxina?, preguntó Ricardo. Un medicamento para el corazón que en dosis altas causa paro cardíaco, explicó Eduardo. Las mismas pastillas que Elena ha estado comprando en diferentes farmacias durante los últimos meses. El horror en la cara de Ricardo era palpable. ¿Has estado envenenando a mi madre? Por supuesto que no. Esto es una conspiración. Tu madre y este hombre se confabularon para destruirme. En ese momento, Miguel entró corriendo a la casa. ¿Mamá? ¿Por qué están gritando? La presencia del niño cambió toda la dinámica. Elena inmediatamente corrió hacia él y lo abrazó posesivamente. Miguel, amor, vamos a tener que irnos de viaje. Ahora mismo, le dijo con urgencia. ¿A dónde vamos?, preguntó el niño, confundido. Ricardo se acercó lentamente. Miguel, ven aquí. No. Elena apretó más fuerte al niño. Miguel se viene conmigo. Elena, no es tu hijo para llevártelo, dijo Ricardo con una firmeza que no había mostrado en años. Es más mi hijo que tuyo. Yo lo parí. Pero me mentiste sobre quién era el padre. Me hiciste creer que era mío. Miguel empezó a llorar. Papá ya no es mi papá. El corazón se me partió viendo la confusión en los ojos de mi nieto. Sin pensarlo, me acerqué y me arrodillé a su altura. Miguel, amor, papá Ricardo siempre va a ser tu papá, le dije suavemente. Las personas que nos aman y nos cuidan son nuestra familia de verdad. Elena me miró con odio puro. No te atrevas a hablarle a mi hijo. Es mi nieto, le respondí con una calma que me sorprendió. Y siempre lo será, sin importar quién sea su padre biológico. Eduardo se acercó a Ricardo. Señor, hay algo más que debe saber. Elena ha estado planeando llevarse a Miguel del país.
Ayer compró boletos de avión para ella y el niño con destino a Colombia. Ricardo palideció. Ibas a llevarte a Miguel. Para protegerlo de esta familia tóxica. Elena gritó. De esta vieja manipuladora y de un hombre que ni siquiera es su padre real. Soy el único padre que ha conocido. Ricardo habló con una determinación que no había visto en años. Y no vas a llevártelo a ningún lado. Elena se dirigió hacia la puerta trasera, cargando a Miguel. Nadie va a separarme de mi hijo. Pero Eduardo había anticipado esto. Señora, la policía ya está rodeando la casa. Será mejor que no complique más las cosas. Era cierto. Por la ventana pude ver 2 patrullas estacionadas discretamente en la calle. Elena se detuvo en seco. Por primera vez desde que la conocía, se veía completamente derrotada. Elena soltó a Miguel lentamente, dándose cuenta de que ya no tenía salida. El niño corrió hacia Ricardo, quien lo abrazó protectoramente. «Papá, tengo miedo», susurró Miguel contra el pecho de Ricardo. «Todo va a estar bien». Hijo, Ricardo le acarició el cabello, pero sus ojos no se apartaban de Elena. «Nadie te va a lastimar». 2 policías entraron a la casa siguiendo a Eduardo. Elena los miró con desprecio, pero ya había recuperado algo de su compostura. Incluso en esta situación, intentaba mantener su imagen. «Oficiales, gracias por venir», les dijo con voz controlada. «Como pueden ver, estamos enfrentando una situación familiar muy delicada. La señora Fátima ha estado teniendo episodios de paranoia severa». Uno de los policías, un hombre mayor con expresión seria, la miró sin comprar su actuación. «Señora, tenemos órdenes de arresto en su contra por falsificación de documentos, fraude e intento de homicidio». El color volvió a desaparecer de su rostro. «Eso es absurdo. No he hecho nada». Eduardo se dirigió a los oficiales. «Tengo aquí toda la evidencia. Los certificados falsificados, los medicamentos comprados ilegalmente, las historias médicas de sus esposos anteriores». Mientras los policías revisaban los documentos, Elena hizo un último intento desesperado de manipular la situación. «Ricardo», su voz volvió a adoptar ese tono suplicante que había usado durante años. «Por favor, no dejes que destruyan nuestra familia. Piensa en Miguel. ¿Quieres que crezca sabiendo que su padre mandó a su madre a la cárcel?» Pero Ricardo había cambiado. Los años de manipulación se habían roto como un hechizo. «Pienso en Miguel. Por eso mismo no puedo permitir que siga viviendo con una mentirosa y una asesina». «No soy una asesina». «No». Ricardo tomó uno de los reportes médicos. «¿Carlos Jiménez tampoco era tu esposo? Roberto Morales tampoco murió después de casarse contigo». Elena se quedó callada, finalmente sin argumentos. Uno de los policías se acercó con las esposas. «Señora Elena Vázquez, queda arrestada por los cargos mencionados». Mientras le ponían las esposas, Elena me miró con un odio tan intenso que me dio escalofríos. «Esto no termina aquí, Fátima. Vas a arrepentirte de haberte metido conmigo». «Ya me arrepentí», le respondí calmadamente. «Me arrepiento de haber tardado tanto en defendernos». Cuando se llevaron a Elena, la casa se llenó de un silencio extraño. Miguel seguía abrazado a Ricardo, sin entender completamente lo que había pasado. «¿Mamá Elena no va a volver?», preguntó el niño. Ricardo lo cargó y se sentó en el sofá. «Miguel, tenemos que hablar de algunas cosas importantes». Durante la siguiente hora, Ricardo le explicó a Miguel, en términos que un niño de 8 años pudiera entender, que Elena había mentido sobre muchas cosas, pero que eso no cambiaba el amor que él sentía por Miguel. «¿Tú sigues siendo mi papá?», preguntó Miguel con los ojos llenos de lágrimas. «Siempre voy a ser tu papá». Ricardo lo abrazó más fuerte. «La sangre no hace a una familia, Miguel. El amor sí». Eduardo se preparaba para irse cuando Ricardo lo detuvo. «¿Cuánto le debo por todo esto?». «Su madre ya me pagó», Eduardo sonrió. «Pero hay algo más que deben saber. Elena tenía un plan de respaldo». Mi corazón se aceleró. «¿Qué tipo de plan?». «Había transferido gran parte del dinero que ustedes le dieron a cuentas en el extranjero. No todo, pero una cantidad significativa». Ricardo cerró los ojos. «¿Cuánto?». «Aproximadamente 60 millones». La cifra nos golpeó como un martillo. Elena había estado planeando desaparecer con casi todo el dinero. «¿Podemos recuperarlo?», pregunté. «Será difícil, pero no imposible».
Con los cargos criminales que enfrenta, las autoridades pueden congelar esas cuentas. Después de que Eduardo se fue, Ricardo, Miguel y yo nos quedamos solos en la casa que finalmente volvía a sentirse como un hogar. Mamá, Ricardo se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Te debo una disculpa enorme. No me debes nada, hijo. Sí te debo. Dejé que ella te hiciera daño. Dejé que me convenciera de que estabas perdiendo la razón. Fui un hijo terrible. Lo abracé como no lo había hecho en años. Fuiste un hijo que amaba a su esposa y confiaba en ella. Eso no te hace terrible, te hace humano. Miguel se acercó tímidamente. Abuela Fátima, ¿puedo quedarme contigo esta noche? No quiero estar solo. Por supuesto, mi amor. Esta siempre será tu casa. Esa noche, mientras Miguel dormía entre Ricardo y yo en mi cama grande, pensé en todo lo que habíamos perdido y todo lo que habíamos ganado. Habíamos perdido dinero, habíamos perdido años de tranquilidad, habíamos perdido la inocencia sobre lo que las personas pueden hacerle a quienes aman. Pero habíamos ganado algo más valioso, la verdad. Y con la verdad, habíamos recuperado nuestra familia. Ricardo me susurró en la oscuridad. Mamá, nunca voy a volver a dudar de ti. No digas nunca, hijo. Solo promete que siempre hablaremos con honestidad, sin importar lo difícil que sea. Te lo prometo. Mientras escuchaba la respiración tranquila de Miguel y de Ricardo, supe que Elena había perdido mucho más que su libertad. Había perdido la oportunidad de ser parte de una familia real, construida sobre amor verdadero en lugar de mentiras y manipulación. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, declaraciones policiales y trámites legales. Ricardo tuvo que tomar tiempo libre del trabajo para manejar toda la situación, y yo me encontré siendo más fuerte de lo que había sido en años. Eduardo nos ayudó a navegar el proceso legal. El caso contra Elena es sólido, nos explicó en su oficina. Tenemos evidencia suficiente para los cargos de fraude, falsificación de documentos e intento de envenenamiento. ¿Y el dinero?, preguntó Ricardo. Ahí viene lo interesante. Eduardo sonrió de una manera que me dio esperanza. Elena no era tan inteligente como creía. Las transferencias que hizo dejaron un rastro claro. Ya congelamos las cuentas en Colombia. Pero había algo más importante que el dinero. Miguel había comenzado a hacer preguntas sobre su padre biológico. Abuela Fátima, ¿mi papá verdadero era bueno?, me preguntó una tarde mientras hacíamos tareas juntos. Según lo que sabemos, si era bueno, le respondí honestamente. Pero Miguel, ¿sabes qué? Tu papá Ricardo te eligió todos los días durante 8 años. Eso es más importante que cualquier cosa. Ricardo había decidido contar la verdad a Miguel gradualmente, de manera apropiada para su edad. No voy a mentirle como nos mintió Elena, me había dicho. Este niño merece crecer conociendo la verdad. 2 semanas después del arresto, recibimos una visita inesperada. Una mujer mayor, de unos 60 años, tocó a nuestra puerta con expresión nerviosa. Señora Fátima, preguntó cuando abrí. Mi nombre es Carmen Maldonado. Era la madre de Andrés. Mi corazón se detuvo. La madre del padre biológico de Miguel. Pase, por favor, le dije, aunque no sabía qué esperar. Carmen entró tímidamente. Era una mujer pequeña, con el cabello gris y los mismos ojos que Miguel. Vi en las noticias lo que pasó con Elena, me explicó. Los reportes mencionaron a mi hijo Andrés y a un niño. Ricardo apareció en la sala con Miguel, quien se escondió detrás de su padre al ver a la extraña. Este es Miguel, le dije suavemente a Carmen. Carmen se llevó las manos a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Es idéntico a Andrés cuando tenía esa edad. ¿Usted es mi otra abuela?, preguntó Miguel con curiosidad infantil. Carmen se arrodilló para estar a su altura. Si tú quieres, si puedo ser tu otra abuela. Durante las siguientes horas, Carmen nos contó la verdadera historia de Andrés y Elena. Andrés era un buen muchacho, pero ingenuo. Elena lo convenció de que estaban construyendo un futuro juntos. Cuando ella desapareció, él la buscó desesperadamente. ¿Cómo murió?, preguntó Ricardo. Carmen suspiró profundamente. Conducía de noche, regresando de buscarla en otra ciudad. Dicen que se quedó dormido al volante, pero yo siempre sospeché que estaba tomando algo para mantenerse despierto. Estaba desesperado, no comía, no dormía. La historia me partió el corazón.
Andrés había muerto de dolor por perder a Elena y al hijo que ni siquiera sabía que existía. ¿Quiere conocer más a Miguel?, le preguntó Ricardo a Carmen. Me encantaría, pero no quiero complicar las cosas, Carmen respondió honestamente. Ustedes son su familia real. La familia puede crecer, le dije, pensando en cómo mi propia familia se había vuelto más fuerte después de casi perderse. Miguel puede tener muchas personas que lo amen. Esa tarde, Miguel jugaba en el jardín con Carmen, quien le contaba historias sobre su padre biológico. Era hermoso ver cómo el niño absorbía esa información sin confusión, simplemente expandiendo su concepto de familia. Ricardo me encontró en la cocina preparando café. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto? Creo que estamos haciendo lo honesto, le respondí. Miguel merece conocer de dónde viene, pero también saber que donde está es donde pertenece. Esa noche, cuando Carmen se fue prometiendo regresar el fin de semana, Miguel se acercó a Ricardo. Papá, ¿puedo tener 2 abuelas y 2 abuelos? ¿2 abuelos?, preguntó Ricardo confundido. Bueno, el abuelo Roberto que está en el cielo, y tal vez el papá de abuela Carmen. Ricardo me miró y sonrió. Sí, hijo, puedes tener toda la familia que quieras. Al mes del arresto, Eduardo nos trajo noticias definitivas sobre el dinero. Recuperamos 58 millones, nos informó. Elena ya había gastado 2 millones, pero el resto está de vuelta en cuentas legales. También nos trajo noticias sobre el juicio. Elena aceptó un acuerdo. 20 años de prisión a cambio de declararse culpable de todos los cargos. No habrá juicio. ¿20 años?, pregunté. Con su historial de esposos muertos y la evidencia que tenemos, podría haber sido cadena perpetua. Su abogado la convenció de que aceptara el acuerdo. Esa noche, Ricardo y yo hablamos sobre qué hacer con el dinero recuperado. No quiero que Miguel crezca sabiendo que tiene una fortuna esperándolo, me dijo Ricardo. Quiero que aprenda el valor del trabajo, como me enseñaste a mí. ¿Qué propones? Pongamos la mayor parte en un fideicomiso para su educación universitaria. Una parte para asegurar que Carmen tenga una vejez digna. Y otra parte. ¿Otra parte qué? Para ayudar a otras personas que han pasado por lo que nosotros pasamos. Víctimas de manipuladores, familias destruidas por mentiras. Era una idea hermosa y muy típica del hijo que había criado. 3 meses después del arresto de Elena, nuestra vida había encontrado un nuevo ritmo. Miguel se había adaptado sorprendentemente bien a tener una familia expandida. Los fines de semana alternaba entre quedarse con nosotros y visitar a Carmen, quien se había convertido en una presencia constante y amorosa en su vida. Abuela Carmen me enseñó a hacer las galletas que le gustaban a mi papá Andrés, me contó Miguel una tarde, mientras sacábamos sus galletas del horno. Dice que tengo las mismas manos que él. Me emocionó ver cómo Miguel había integrado la historia de Andrés sin que eso disminuyera su amor por Ricardo. Los niños tienen una capacidad increíble para aceptar situaciones complejas cuando se les presenta con honestidad y amor. Ricardo había cambiado completamente después de la experiencia con Elena. Era más presente, más protector, pero también más consciente de sus propias decisiones. Nunca más voy a dejar que alguien me ciegue tanto, me había dicho una noche. Pero fue Carmen quien nos trajo la noticia que cambiaría todo nuevamente. Hay algo que no les he contado sobre Elena, me dijo durante una de sus visitas. Estábamos en el jardín mientras Miguel jugaba con su pelota. ¿Qué cosa? Carmen se veía nerviosa, retorciendo las manos en su regazo. Cuando Andrés murió, encontré entre sus cosas unas cartas que Elena le había escrito antes de desaparecer. Mi corazón se aceleró. ¿Qué decían las cartas? Elena le confesaba que tenía miedo de algo o de alguien. Mencionaba que había visto cosas que no debía haber visto, que tenía que huir para proteger al bebé. Esta información no encajaba con lo que sabíamos sobre Elena. ¿Qué tipo de cosas? No estaba claro, pero mencionaba a un hombre mayor, alguien poderoso que la había amenazado. Elena escribió que si le pasaba algo, Andrés debía saber que ella lo amaba de verdad. Llamé inmediatamente a Eduardo para contarle sobre las cartas. Su reacción me sorprendió. Señora Fátima, eso explica algunas inconsistencias que encontré en mi investigación, me dijo por teléfono. Elena no encajaba completamente en el perfil de una estafadora serial. ¿Qué quiere decir? Los patrones eran demasiado perfectos, demasiado obvios para alguien tan inteligente como ella.
Es posible que Elena haya sido víctima antes de convertirse en victimaria. Esa tarde, Eduardo vino a casa con información nueva. Investigué más profundamente el pasado de Elena. Su primer esposo, Carlos Jiménez, no era solo un hombre mayor con dinero. Era socio de un hombre llamado Mauricio Salinas, conocido por estar involucrado en negocios turbios. ¿Cree que Elena descubrió algo sobre los negocios de su esposo? Es muy probable. Y cuando Carlos murió, Elena heredó no solo su dinero, sino también información peligrosa. Ricardo frunció el ceño. Está diciendo que Elena mató a sus esposos por necesidad, no por codicia. Estoy diciendo que tal vez Elena estaba huyendo de algo mucho más peligroso que la pobreza. Esta revelación nos dejó a todos confundidos. Durante meses habíamos visto a Elena como un monstruo calculador, pero ahora aparecía la posibilidad de que hubiera sido una víctima que se convirtió en victimaria por supervivencia. Eso no justifica lo que me hizo, dije firmemente. No justifica que envenenara a personas inocentes o que mintiera sobre Miguel. Por supuesto que no, concordó Eduardo, pero explica por qué sus métodos fueron tan extremos. Una semana después, recibimos una carta desde la prisión. Era de Elena. No voy a leerla, dijo Ricardo inmediatamente. Yo sí, dije, tomando el sobre. Después de todo lo que habíamos pasado, necesitaba escuchar qué tenía que decir. La carta era más larga de lo que esperaba, escrita con la letra perfecta de Elena que conocía tan bien. Fátima comenzaba. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas la verdad completa antes de que sea demasiado tarde. En las siguientes páginas, Elena confesaba todo. Cómo había descubierto que Carlos lavaba dinero para Mauricio Salinas. Cómo había sido amenazada cuando trató de divorciarse. Cómo había envenenado a Carlos para escapar, pero Salinas la había encontrado de todas formas. Cada hombre con quien me casé después fue una forma de esconderme, escribía. Pero Salinas siempre me encontraba. Roberto Morales murió porque Salinas lo mandó matar para enviarme un mensaje. Yo solo hice que pareciera un infarto para protegerme. La carta continuaba explicando cómo había llegado a nuestra familia. Cuando conocí a Ricardo, pensé que finalmente había encontrado la vida normal que quería. Pero Salinas me encontró otra vez hace 2 años. Me dijo que si no le entregaba dinero regularmente, mataría a Ricardo y a Miguel. Mi sangre se heló. Por eso necesitaba el dinero de la herencia. No era para mí, era para mantener vivos a Ricardo y Miguel. La carta terminaba con una confesión devastadora. Salinas va a venir por ustedes ahora que estoy en prisión. Mantengan a Miguel seguro. Y Fátima, perdóname por odiarte cuando solo tratabas de proteger a tu familia como yo trataba de proteger la mía. Mis manos temblaban mientras terminaba de leer. Todo lo que habíamos creído entender sobre Elena estaba equivocado. ¿Qué dice?, preguntó Ricardo, viendo mi expresión. Le entregué la carta sin palabras. Mientras la leía, vi cómo su rostro pasaba por las mismas emociones que yo había sentido: confusión, horror y finalmente una comprensión terrible. Tenemos que llamar a Eduardo, dijo Ricardo con voz tensa, y tal vez a la policía. Pero antes de que pudiéramos hacer cualquier cosa, sonó el timbre de la puerta. Mi corazón se detuvo cuando vi a través de la mirilla. Era un hombre que no reconocía, pero algo en su postura me hizo recordar las advertencias de Elena sobre Mauricio Salinas. Ricardo, susurré, toma a Miguel y vayan al cuarto de atrás. Ahora. ¿Quién es?, preguntó, pero al ver mi expresión entendió la urgencia. El hombre tocó otra vez, más insistente. Señora Fátima, necesito hablar con usted sobre Elena. Su voz era educada, pero había algo amenazante en ella. No abrí la puerta. No conozco a ninguna Elena, respondí a través de la puerta. Por favor, señora. Solo queremos resolver esto pacíficamente. La palabra queremos me confirmó que no estaba solo. Miré por la ventana y vi un auto negro con vidrios polarizados estacionado afuera. Con manos temblorosas, marqué el número de Eduardo. Creo que Salinas está aquí, le susurré cuando contestó. No abra la puerta. Ya llamé a la policía cuando recibimos la carta de Elena esta mañana. Llegarán en 5 minutos. 5 minutos que se sintieron como una eternidad. El hombre siguió tocando, cada vez con más fuerza. Señora, sabemos que tiene al niño ahí adentro. Solo queremos hablar. Miguel apareció en el pasillo,
con los ojos llenos de miedo. Abuela, ¿quién es? Nadie importante, mi amor. Solo mantente cerca de papá. De repente, las sirenas policiales llenaron el aire. El hombre en la puerta maldijo en voz baja y escuché pasos alejándose rápidamente. Cuando finalmente abrí la puerta, había 3 patrullas en la calle y los hombres del auto negro habían desaparecido. ¿Están todos bien?, preguntó el oficial a cargo. Durante las siguientes horas, la casa se llenó de policías, detectives y agentes federales. Eduardo llegó con más información sobre Mauricio Salinas y su organización. Elena cooperó completamente desde la prisión, nos explicó. Entregó toda la información que tenía sobre las operaciones de Salinas. Con su testimonio, pudieron arrestar a toda la red. ¿Eso significa que estamos seguros?, preguntó Ricardo. Salinas y sus principales asociados fueron arrestados esta mañana en operaciones simultáneas. Era su último intento desesperado de llegar hasta ustedes. Esa noche, cuando finalmente nos quedamos solos, Ricardo, Miguel y yo nos sentamos en la sala en silencio. ¿Esto significa que Elena no era tan mala como pensábamos?, preguntó Miguel con esa inocencia que solo tienen los niños. Ricardo y yo nos miramos. La verdad era complicada para un niño de 8 años. Elena hizo cosas malas, le expliqué cuidadosamente, pero tal vez las hizo porque tenía miedo y no sabía qué más hacer. ¿Cómo cuando miento porque tengo miedo de meterme en problemas? Algo así, pero las mentiras de Elena lastimaron a mucha gente. ¿Puedo escribirle una carta?, preguntó Miguel inesperadamente. Ricardo y yo intercambiamos miradas sorprendidas. ¿Por qué quieres escribirle? Para decirle que estoy bien y que no esté preocupada por mí. La bondad natural de Miguel me partió el corazón. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo capaz de compasión. 2 meses después, recibimos otra carta de Elena. Esta vez era diferente, más humilde. Gracias por dejar que Miguel me escribiera, decía. Sus palabras me dieron una paz que no había sentido en años. Saber que estás seguro y feliz es todo lo que necesitaba. La carta continuaba con una disculpa genuina dirigida a mí. Fátima, sé que nunca podrás perdonarme por lo que te hice. Dejé que mi miedo se convirtiera en crueldad. Cuando veía lo mucho que Miguel te amaba, sentía celos porque yo nunca había tenido una familia real como la que tú creaste. Quiero que sepas que Ricardo es un hijo excepcional porque tuvo una madre excepcional. Y Miguel va a crecer siendo un hombre bueno porque tiene personas como ustedes guiándolo. Al final de la carta, Elena hacía una petición final. Por favor, asegúrense de que Miguel sepa que, a pesar de todas mis mentiras, mi amor por él siempre fue real. Guardé esa carta en mi cajón, junto con las fotos de Miguel cuando era bebé. Algún día, cuando fuera mayor, podría decidir si quería leerla. La vida se normalizó gradualmente. Miguel siguió visitando a Carmen los fines de semana, y ella se había convertido en una abuela verdadera para él. Ricardo encontró una nueva novia, una mujer llamada Ana que era maestra y que trataba a Miguel con un cariño genuino y sin segundas intenciones. ¿Te gusta Ana?, le pregunté a Miguel una tarde mientras hacíamos la tarea. Sí, respondió sin dudarlo. Es diferente a mamá Elena. Cuando sonríe, sus ojos también sonríen. Esa observación tan simple de un niño me confirmó que Ana era diferente. No había cálculo en sus gestos, no había agenda oculta en su bondad. 6 meses después de todo el drama, estábamos celebrando el 9º cumpleaños de Miguel en nuestro jardín. Carmen había venido con sus famosos pasteles. Ana había organizado juegos para los niños del vecindario, y Ricardo se veía más feliz de lo que lo había visto en años. Mientras veía a Miguel correr entre sus amigos, pensé en todo lo que habíamos perdido y ganado. Habíamos perdido la inocencia, habíamos perdido la sensación de seguridad absoluta en nuestro hogar. Pero habíamos ganado algo más valioso, la certeza de que nuestra familia era lo suficientemente fuerte para sobrevivir cualquier tormenta. ¿En qué piensas?, me preguntó Ana, sentándose a mi lado. En que a veces las peores cosas que nos pasan son las que nos enseñan quiénes somos realmente. Ana sonrió. Y ustedes descubrieron que son más fuertes de lo que creían. Esa noche, cuando todos se habían ido y Miguel dormía profundamente en su cama, me senté en mi habitación y saqué el vestido que Elena había quemado meses atrás. Eduardo lo había guardado como evidencia, pero ahora me lo habían devuelto. Lo miré por última vez antes de tirarlo a la basura.
Ya no necesitaba las cenizas de mi vida anterior. Había renacido de ellas, más fuerte y más sabia. Mi nombre es Fátima, tengo 69 años, y aprendí que la familia verdadera no se construye solo con sangre, sino con elecciones diarias de amor, protección y honestidad. Y a veces, de las cenizas de nuestras peores experiencias, nacen las versiones más fuertes de nosotros mismos.